Preguntas de repaso, isótopos. Pregunta número 20. ¿Son los isótopos? Bueno, yo lo voy a contestar así rápidamente, pero pues más adelante aclaramos un poco más. Yo tengo, por ejemplo, que el número de protones es el que me determina el número atómico de un elemento. Y ese átomo o ese elemento, si tiene, por ejemplo, vamos a decir 16 protones, lo normal, voy a decir esa palabra aunque no es la correcta, es que tiene que tener 6 electrones. Si tiene 16 protones, tiene 16 electrones. Pero ¿qué sucede? ¿Puede tener menos electrones o más electrones? Sí. Si tiene más electrones está cargado negativamente y si tiene menos electrones está cargado positivamente. Y el número de protones es inalterable. El mismo elemento siempre tendrá el mismo número de protones, no necesariamente electrones. Y viene algo también que son los neutrones. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo tener, por ejemplo, el hidrógeno, que el número atómico 1 tiene un protón y tiene un electrón normalmente. ¿Y puede tener neutrones? No. ¿Y puede tener un neutrón? Sí, podría caber la posibilidad. Entonces, el mismo hidrógeno que tiene el mismo número atómico, pero tiene diferente número de neutrones, esos son los isótopos. El mismo elemento con un número diferente de neutrones son los isótopos. Listo, vamos, pero antes de llegar a la respuesta y dar mucha más información que es necesario que usted conozca, por favor, no es que ya tiene la respuesta y entonces ya no veo más. Hay otra información. Por ejemplo, no hay que confundir un isótopo con un ion. ¿Qué es un ion? Es un elemento cargado eléctricamente. Tiene más electrones o tiene menos electrones de lo normal. Eso es un ion. Mientras que el isótopo no se refiere a los electrones, que es lo que tiene un ion, sino se refiere al número de neutrones. Dice acá, no hay que confundir un isótopo con un ion, que es un átomo cargado eléctricamente por un exceso o una deficiencia de electrones. Listo, para que dos elementos químicos se unan, primero deben chocar en la orientación adecuada. Segundo, deben tener una suficiente energía cinética para iniciar el rompimiento de enlaces químicos, de manera que se puedan formar otros nuevos. Examínate. ¿Qué contribuye más a la masa de un átomo? ¿Los electrones o los protones? Los protones. ¿Por qué? Porque los protones tienen una masa 1800 veces mayor que la de los electrones. Y al volumen tamaño de un átomo, aunque un elemento que tenga, por ejemplo, el hidrógeno tiene un solo protón, un solo electrón, y un material que tenga 32, en este momento se me escapa el nombre, no quiere decir que es 32 veces más grande. No. El tamaño no es, la diferencia no es muy grande, pero el hecho de tener 32 electrones, aunque las órbitas se reduzcan de tamaño, de todas maneras va a tener un poquito de más tamaño que el hidrógeno. Entonces, y el volumen, los electrones, y la masa, los protones. ¿Qué se representa con un número entero? ¿El número de masa o la masa atómica? El número de masa. La masa atómica generalmente es un promedio de los isótopos de un elemento. ¿Dos isótopos de hierro tienen el mismo número atómico? Sí. ¿Tienen el mismo número de masa atómica? No. ¿Por qué? Porque si un elemento, un isótopo de hierro tiene más neutrones que el otro, pues al tener más neutrones tiene más masa. Veamos las respuestas. ¿Los protones contribuyen más a la masa de un átomo? Sí. ¿Los electrones contribuyen más a su tamaño? Sí. ¿El número de masa siempre está dado por un número entero? Sí. Tal como hidrógeno 1, carbono 12. En cambio, la masa atómica es la masa promedio de los diferentes isótopos de un elemento y por consiguiente se representa con un número fraccionario que se puede expresar también como un decimal y es lo que nos aparece generalmente en la tabla periódica. ¿Dos isótopos de hierro tienen el mismo número atómico? Sí, 26. Porque cada uno tiene 26 protones en el núcleo. Acordémonos, el mismo número de protones es el mismo elemento. Tienen distintos números de masa atómica si tienen cantidades distintas de neutrones en el núcleo. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a la definición
de isótopo y o una información adicional. Dice, si bien la cantidad de protones en un núcleo coincide exactamente con la cantidad de electrones en torno a él, en un átomo neutro, o sea que no ha sido cargado, la cantidad de protones en el núcleo no es necesariamente igual a la cantidad de neutrones, lo que ya habíamos dicho. Por ejemplo, todos los núcleos de hidrógeno tienen un solo protón, aunque la mayoría de ellos no tienen neutrones. Hay un pequeño porcentaje que contiene un neutrón y otro porcentaje todavía más pequeño que contiene dos neutrones. O sea que el mismo elemento hidrógeno puede tener, no tener neutrones, puede tener un neutrón o puede tener dos. Asimismo, la mayoría de los núcleos de hierro con 26 protones contienen 30 neutrones, en tanto que un porcentaje pequeño contiene 29 neutrones. Los átomos del mismo elemento que contienen cantidades distintas de neutrones son isótopos del elemento. Todos los distintos isótopos de un elemento tienen la misma cantidad de electrones, así que en su mayor parte se comportan de forma idéntica. Los átomos de hidrógeno de H2O, por ejemplo, pueden contener un neutrón o no. El oxígeno no nota la diferencia, pero sí hay una cantidad importante de átomos de hidrógeno que contienen neutrones. Óigase bien interesante esto. El H2O es un poco más densa y se llama adecuadamente agua pesada. O sea, el agua pesada es cuando tiene más neutrones de lo que otros tienen. Identificamos los isótopos con su número de masa, que es el número total de protones y neutrones, en otras palabras, el número de nucleones en el núcleo. Entonces los nucleones son los que están dentro del núcleo y pueden ser protones o pueden ser neutrones. Mire este ejemplo. Un isótopo de hidrógeno con un protón y sin neutrones tiene un número de masa de 1. Se conoce como hidrógeno 1. Asimismo, un átomo de hidrógeno con 26 protones y 30 neutrones tiene un número de masa de 56 y se conoce como hierro 56. Un átomo de hierro con 26 protones y 29 neutrones se llamaría hierro 55. Espero haya quedado lo más claro posible.